Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Escorpión. Vamos a ver técnicas de integración, método de sustitución, parte 2. Vamos a resolver el ejemplo número 5. Habíamos dicho que uno de los casos bajo los cuales el método de sustitución es aplicable es cuando aparece una función cuya derivada es un factor del numerador. En este caso, si tomamos en cuenta la función x al cubo menos 2, su derivada es 3x al cuadrado. Ese no es un factor del numerador, el factor es 5x al cuadrado. Como la diferencia entre la derivada y 5x al cuadrado solamente es el coeficiente, el método es aplicable. Es decir, el método es aplicable cuando el factor, cuando la derivada aparece como factor o cuando un múltiplo de la derivada aparece como factor. Si la diferencia es solamente la constante, el método se aplica igualmente. Entonces, el diferencial de u es igual a 3x al cuadrado por el diferencial de x. De allí que dx es igual a du sobre 3x al cuadrado. Vamos a reemplazar esto en la expresión original. Tenemos 5x al cuadrado por x al cubo menos 2, que es u elevado a la cuarta, por du sobre 3x al cuadrado. Eliminamos x al cuadrado y tenemos 5 tercios, la constante queda fuera de la integral. Y la integral de u a la cuarta, según la regla de las potencias, es u elevado a la quinta porque le sumamos 1 al exponente y este mismo 5 va al denominador, más la constante de integración. Eliminamos el 5 y tenemos 1 tercio. Tome en cuenta que u es igual a x al cubo menos 2 por x al cubo menos 2 a la quinta más la constante de integración. Veamos el siguiente ejemplo. En ese caso, en el ejemplo número 6, debemos calcular la antiderivada de la función x sobre, en el número 6, 2 sobre 3x menos 1 al cubo. Vamos a decir en este caso que u es igual a 3x menos 1. Tome en cuenta que la derivada de 3x menos 1 es 3. En el numerador aparece 2. La diferencia solamente es de constantes, de coeficientes. El método es aplicable. Entonces du es igual a 3 por dx. Dx, si despejamos dx, obtenemos du sobre 3. Reemplazando eso en la expresión original, tenemos 2 sobre, tomando en cuenta que 3x menos 1 es igual a u al cubo, y tomando en cuenta que dx es igual a du sobre 3, tenemos esta expresión. 2 tercios puede quedar fuera de la integral, y vamos a escribir u elevado al cubo, que está en el denominador, como u elevado a menos 3 en el numerador. Aplicamos la regla de las potencias, le sumamos 1 al exponente y ese mismo exponente al denominador, más la constante de integración. Eliminamos 2, tenemos menos 1 tercio, menos 1 sobre 3u cuadrado, más la constante de integración. Tomemos en cuenta que u es igual a 3x menos 1, así que tendríamos menos 1 sobre 3 por 3x menos 1 al cuadrado más la constante de integración. Veamos ahora el ejemplo número 7. Ejemplo número 7. Queremos calcular la integral. Voy a borrar todo esto. Queremos calcular la integral de x sobre x al cuadrado menos 4 elevado a 3 medios. Vamos a decir que u es igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, el diferencial de u es igual
a 2x por el diferencial de x. De allí que dx es igual a du sobre 2x. Tome en cuenta que la derivada de x al cuadrado menos 4 es 2x. Eso difiere de la x que está en el numerador solamente por el coeficiente. El método es aplicable. Reemplazando aquí tenemos la integral de x sobre, tomando en cuenta que esto es igual a u elevado a 3 medios por dx, que es igual a du sobre 2x. Eliminamos x y tenemos un medio por la integral de u elevado a menos 3 medios con respecto a u. Si aplicamos regla de las potencias, tenemos que al exponente se le suma 1, menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. Ese mismo resultado aquí va en el denominador, más la constante de integración. Eliminamos el 2 y tenemos menos 1 sobre raíz de u más la constante de integración. Tomando en cuenta que u es igual a x al cuadrado menos 4, tendríamos 1 sobre raíz de x al cuadrado menos 4 más la constante de integración. Veamos el ejemplo número 8. Queremos calcular la integral de la función x por Euler elevado a x cuadrado más 1 por raíz de 1 más Euler elevado a x al cuadrado más 1. Vamos a escoger a la función 1 más Euler elevado a x cuadrado más 1 como u. Entonces el diferencial de u es igual a la derivada de esta función por dx. La derivada de esta función es la derivada de 1, 0. La derivada de Euler a la x cuadrado más 1, la misma función, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Todo eso por dx. Tome en cuenta que la derivada de esta función difiere de la función que está aquí en el numerador solamente por el coeficiente. El método entonces es aplicable. Así que despejamos de x para obtener du sobre 2x por Euler elevado a x al cuadrado más 1. Eso lo vamos a reemplazar aquí. Tenemos x por Euler a la x cuadrado más 1 por la raíz de esta expresión que es igual a u, raíz de u, por el dx que es igual a du sobre 2x por Euler elevado a x cuadrado más 1. Esto se anula, se elimina x, así que tenemos la integral de 1 medio, la constante queda fuera, de u elevado a la 1 medio. Le sumamos 1 al exponente y tendríamos 1 medio de u elevado a 3 medios sobre 3 medios más la constante de integración. Esto se elimina. Tenemos 1 tercio y regresamos a la variable original. U es igual a 1 más Euler elevado a x cuadrado más 1. Todo esto elevado a 3 medios más la constante de integración.